Son las 7:31 de la mañana. A esta hora vamos con nuestro tercer invitado de esta jornada. Agradecemos la presencia en nuestros estudios del doctor Eduardo Fernández. Bienvenido a Primera Página, político de amplia trayectoria, presidente de la IFEDEC, el Centro de Formación Arístides Calvani, ex candidato presidencial en unos años atrás. Hace unos añitos, sí. Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias, Rosa. Muy amable, muy agradecido por la invitación. Bueno, y me van a permitir que mis primeras palabras sean para felicitar a Rosa, porque Rosa está cumpliendo años hoy. De modo que tengo la suerte de ser entrevistado por Rosa en el día de su cumpleaños. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, y que Dios te Eduardo llene de bendiciones toda la vida. Amén, que así sea. Muchas gracias. Señor Eduardo, ahora para entrar en contexto, estamos en tiempos convulsos, pero ya también cerrando una jornada de campaña electoral. Culmina mañana, este 3 de diciembre, este domingo hay elecciones parlamentarias en Venezuela. En medio de un descontento por la crisis social, un grupo que ha decidido no participar en este proceso, un grupo que sí, pero sin duda lo que queda en evidencia es una fuerte división dentro de las filas de la oposición y que incluso el día de ayer el presidente Nicolás Maduro decía en un acto, si la oposición gana, yo me retiro. ¿Qué lectura le da usted a esto? Mira, me parece estupenda la declaración y me parece que es muy democrático el contenido de la declaración. Ojalá se convierta en una realidad, porque cuando un jefe político que está dirigiendo un gobierno pierde la confianza de sus electores, de los ciudadanos de su país, pues lo natural es que ponga a la orden el cargo. Yo sé que el presidente Maduro está absolutamente convencido de que él no tiene la mayoría. Por eso su gobierno se ha esmerado tanto en estimular la abstención. Porque el señor Maduro sabe perfectamente bien que si los venezolanos votamos, todos, él pierde las elecciones, no tiene manera de ganarlas. Entonces, ¿por qué diría esta frase el día de ayer? Bueno, porque su gobierno se ha esmerado en tomar una serie de medidas para desanimar a los electores y ha encontrado que en el liderazgo opositor hay mucha gente que ha resuelto seguir el juego y convocar a la abstención. Ojalá que esa declaración que dio Maduro ayer ayude a que tomemos conciencia todos de lo que tenemos que hacer es participar. Una declaración parecida a la que hizo ayer Maduro, la hizo Pinochet en Chile hace unos años y dijo, si el pueblo no me respalda, yo me voy. ¿Qué hizo la oposición? Vamos todos a votar. Fue toda la oposición a votar y el dictador Pinochet perdió las elecciones. El señor Jaruzelski, que era el dictador en Polonia, dijo una cosa parecida. Si el pueblo se manifiesta en elecciones en contra del régimen, yo me voy. Bueno, el pueblo se manifestó en las elecciones en contra del régimen y se fue. Entonces, mi apreciada Rosa, yo creo que lo que está planteado aquí es justamente eso. Los países civilizados resuelven sus problemas con votos, no con balas. El tema de la abstención lleva a que entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Esa abstención a qué lleva? ¿A resolverlo entonces con balas? Es quizá la propuesta claro, que porque si no se resuelve con votos, ¿con qué se resuelve? Entonces tiene que haber un golpe de Estado interno militar. Venezuela tiene en toda su historia una dolorosa historia de golpes militares. Sí. Esta tragedia que estamos viviendo comenzó con 2 intentos de golpes militares, los 2 fracasados, por cierto, el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Pero no es con la violencia, no es con la fuerza. La solución debe ser una solución pacífica, civilizada. ¿Qué hizo el gobierno? Primero, hizo elegir un Consejo Nacional Electoral por un órgano que no es competente para elegirlo, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Lo lógico es que el Consejo Nacional Electoral hubiera sido elegido cumpliendo todas las exigencias de la Constitución en la Asamblea Nacional. Después intervino los partidos. El gobierno se dedicó a Copey, lo martirizó, varias veces lo intervinieron. Y está intervenido actualmente su dirección nacional. Acción Democrática también. A Primero Justicia, Voluntad Popular. ¿Para qué hacía el gobierno todas esas cosas? Para que los electores dijeran no vale la pena votar. Y desgraciadamente un porcentaje importante ha caído en esa
¿Y cómo motivar entonces, bajo estos esquemas y estas acciones que usted nombra, la judicialización de los partidos, cómo entonces la gente se motiva? Se ha hecho un esfuerzo muy grande. Entonces, yo, por ejemplo, experimenté que mucha gente me venía a decir, yo quiero votar, pero no sé por quién. Porque había las tarjetas del gobierno y unas tarjetas que mucha gente pensaba que estaban influidas por el gobierno. Yo no quiero votar por esta tarjeta porque ese partido está intervenido por el gobierno y por tanto creo que de alguna manera estaría yo votando por el gobierno. Entonces surgió un movimiento llamado Unión y Progreso, dirigido por una dama encantadora llamada Mercedes Malavé González y por un secretario general que es Miguel Parra Jiménez. Y empezó en todo el país a surgir gente que dijo, caramba, nosotros queremos que esa tarjeta esté representada en nuestro estado y después en nuestro municipio y finalmente en todos los circuitos electorales. Y se lleva gente muy competente para abordar los problemas. Por ejemplo, el número 1 en la lista es un economista llamado Luis Mata Molleja, que es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales. Si de algo tiene que ocuparse la próxima Asamblea Nacional, es de resolver el dramático problema económico que estamos sufriendo los venezolanos, la inflación, la recesión, el desempleo. Entonces, por eso llevamos a una señora llamada María Carolina Uzcategui, que hasta hace poco tiempo fue presidente de Consecomercio, porque la economía venezolana hay que recuperarla. Entonces, el movimiento... Lo más importante en estos momentos. Y entonces plantearle al país, decirle, mira, este gobierno ha fracasado ruidosamente, estamos viviendo muy mal. Es verdad que la Asamblea Nacional no tiene todas las facultades para resolver la crisis, pero por lo menos es un paso en la dirección correcta. Lo ve como una vía. Fíjese, ahora que me menciona la candidata Mercedes Malavé, leía el día de ayer en su cuenta en la red social Twitter que ella denunciaba el tema de cómo la campaña ha tenido favorece al gobierno nacional en detrimento de los partidos opositores. Decía, tenía una participación en Venezolana de Televisión, fue cancelada por la pandemia, me piden ahora una locución de 40 segundos. Entonces, además, bajo esta otra premisa, el tema de los debates en los medios de comunicación, el tema de poder presentar sus propuestas, ¿cómo ha sido el balance? Ya mañana cierra la campaña. Claro, el abuso del gobierno en el manejo del poder mediático, del gobierno, de sus canales, pero también la influencia que el gobierno tiene en toda la red comunicacional del país, en todas las televisoras, en todos los... El abuso del gobierno ha sido gigantesco, pero es tan grande la voluntad de cambio de los venezolanos que a pesar de todos los abusos del gobierno y de todos los atropellos que ha cometido el gobierno, la mayoría de los venezolanos queremos un cambio. Yo estoy seguro que tú lo percibes. Caminando por las calles uno no se consigue a nadie que considere que el gobierno lo está haciendo bien. El gobierno se dio cuenta de eso, porque el gobierno tiene las encuestas, las mismas encuestas que yo conozco las conoce el gobierno. Viendo las encuestas digo, si la gente vota, perdemos. Entonces hay que hacer lo necesario para desanimar a la gente para que la gente no vote. Faltando unas horas para las elecciones, entonces el presidente dice, si la oposición gana yo me voy. Qué bueno hubiera sido que lo hubiera dicho desde el principio. Pero él sabe que la mayoría de los venezolanos no queremos que él siga allí, porque mientras Maduro esté en Miraflores, el sufrimiento de los venezolanos no solamente no se resuelve, sino que se agrava todos los días. Ahora bien, ¿qué ha hecho estos candidatos de Unión y Progreso que usted nos está mencionando? ¿Tienen conexión con las bases? ¿Tienen conexión con las zonas populares? Claro, ¿Qué trabajo han venido realizando en este por ejemplo, sentido? la señora María Carolina Uzcategui, es del estado Trujillo, muy conocida en el estado Trujillo. El estado Trujillo tendría en María Carolina Uzcategui una representante que va a defender sus intereses y sus derechos. Mercedes Malavé es una comunicadora social, por cierto, colega suya, que además hizo posgrados en Roma y que tiene una calificación, es profesora universitaria aquí en Venezuela. Miguel Parra fue presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo y tiene una vinculación muy grande con todo el Estado y con todo el país. De modo que son gente, José Zacarías, por ejemplo, es un líder popular, abogado, pero un hombre muy identificado con el pueblo. Podría nombrarte también muchos candidatos que están muy vinculados con los intereses del pueblo. ¿Qué queremos? Vivir mejor. Venezuela, los venezolanos queremos vivir mejor.
Queremos cosas tan sencillas como tener agua. Tú sabes que con la pandemia lo mandaron a uno a lavarse mucho, con frecuencia las manos con jabón y agua. Y resulta que hay una cantidad de gente que no tiene ni agua ni jabón. Entonces, bueno, necesitamos un país que tenga luz eléctrica y que la luz eléctrica no se vaya. Que los teléfonos funcionen y se pueda uno comunicar. Y la gente se que haya pregunta gasolina, que haya gas doméstico para poder cocinar con gas y no con leña. Es decir, queremos mejor educación, mejor salud. En Venezuela hoy día enfermarse es un lujo, que solamente un millonario se puede enfermar. Bien, señor Eduardo Fernández, nos vamos a esta hora a la pausa. Regreso, vamos a estar conversando sobre otros temas de interés nacional y también leyendo las preguntas que a esta hora de la mañana le hace nuestra audiencia. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página. Ya regresamos. (7:47 de la mañana), seguimos conversando con el doctor Eduardo Fernández, político de amplia trayectoria. Doctor Eduardo, otro de los temas importantes en Venezuela, el tema económico, según el Ejecutivo, pasa por el tema de las sanciones que ha tenido Venezuela, la política con Estados Unidos, muy dura en los últimos años. Ahora algunos dicen que se podría avecinar quizá un cambio con el gobierno de Joe Biden y también con una propuesta que han realizado desde la Asamblea Nacional Constituyente, la llamada ley antibloqueo. Uno se pregunta por qué la ley antibloqueo surge ahora. Hay más de 5 años de sanciones aproximadamente. ¿Por qué esta ley aparece ahora? Es muy curioso porque yo podría solventar. Vengo oyendo hablar de unos motores que íbamos a reactivar la economía, el motor de tal y el motor de cual. Y resulta que no. Y yo quiero aprovechar esta conversación para dejar muy claro lo siguiente. Yo no tengo ninguna animadversión personal por el señor Maduro, pero al señor Maduro le está tocando lo que dijo ayer muy bien dicho. Si perdí la confianza del país, si perdí la confianza de la opinión pública, lo lógico es que yo me vaya. Y que me vaya además en buenos términos, que promueva la formación de un gobierno de emergencia económica y social. Porque el sufrimiento de los venezolanos es demasiado grande. El hambre no es cuento, es una realidad y mucha gente pasando hambre. El colapso de los servicios públicos. Venezuela, el gobierno, ha ganado el triple campeonato. La mayor inflación del mundo, sostenida a lo largo de los años. La mayor inflación, hiperinflación. La mayor recesión, o sea, empobrecimiento, colapso de toda la economía. La mayor tasa de desempleo. Bueno, y podríamos seguir agregando la mayor tasa de desnutrición infantil. Estamos aumentando los índices de mortalidad infantil. Es una tragedia lo que está viviendo el país. De modo que yo creo que el señor Maduro hace muy bien en decir, si la oposición gana, me voy. Pero ¿cree usted que el chavismo está dispuesto a ceder, a negociar? Lo que pasa es que él sabe que si en algo ha tenido éxito él y su gobierno, es en desanimar a los votantes. Estrategias políticas. En hacer todo lo que hace falta para que la gente se quede en su casa en lugar de provocar una avalancha de votantes que diga, váyase, señor Maduro. Señor Eduardo, es momento también hacer la revisión de las preguntas que a esta hora de la mañana tiene nuestra audiencia y para ello nuestro compañero de labores, Juan Carlos Rosso, va a dar lectura a ellas. Doctor Eduardo, incluso pedimos respuestas cortas, por favor, para tratar de tener la mayor cantidad de preguntas y respuestas posibles, ¿no? Mira, por ejemplo, pregunta Carlos Daniel Moreno. ¿El pueblo está bravo y en caso de ser afirmativo? ¿Por qué? Esta vez no es bravo, está mucho más que bravo. Es decir, el pueblo está de tal manera indignado porque el hambre, el colapso de los servicios públicos, todo nos tiene afligidos. De modo que si yo dije en 1988, el pueblo está bravo, pues en este momento habría que buscar una palabra mucho más categórica para comentar la indignación que tenemos los venezolanos por el fracaso ruidoso de este gobierno. Pregunta Ramón Ramos, usted dice que es necesario la formación de un gobierno de emergencia económico y social. Y la pregunta es puntualmente, ¿coincide esto con lo propuesto por Juan Guaidó de un gobierno de emergencia nacional? La pregunta es de Ramón Ramos. Bueno, me imagino que no solamente es Juan Guaidó y Eduardo Fernández, es una enorme cantidad de venezolanos que quisiéramos
que el liderazgo político, tanto del gobierno como de la oposición, y el liderazgo nacional, porque no es solamente el político, las academias, los empresarios, los sindicalistas, todos deberíamos coincidir en formar un gobierno que pueda traer lo que se necesita para reactivar la economía venezolana, que son inversiones. Y las inversiones no van a venir mientras esté Maduro en Miraflores. Otra pregunta, ahora de José Rodríguez. En 2015 la oposición llevaba una propuesta concreta, acabar con la última cola. No la cumplieron. La pregunta es, ¿por qué votar ahora que no proponen nada coherente? Pregunta José Rodríguez. Bueno, la verdad es que la Asamblea Nacional elegida en el año 2015 fue objeto de toda suerte de atropellos y de abusos por parte del gobierno. Lo que no significa, porque hay muchos que dicen, pero si esa Asamblea no pudo hacer, ¿quién nos garantiza que la próxima va a ser? Bueno, el hecho de que no hayan dejado que la Asamblea Nacional funcionara normalmente no significa que dejemos de hacer el esfuerzo por tener una Asamblea Nacional que funcione eficazmente para ayudar a resolver los problemas de la gente. Un tuit más, Gilberto. Todo lo contrario, al salir a votar revestimos de democracia al gobierno. La unión debe estar en desconocer al gobierno. ¿Por qué? Se pregunta. Porque hay duda razonable de que hay fraude electoral. Y ante la duda, bueno, ha de ser acá con este comentario, abstención. Este comentario es de Gilberto. ¿Algo que responder a este comentario, doctor? Claro, una masiva concurrencia a las urnas electorales, una avalancha de votos, la que se podría producir, porque todas las encuestas dicen que más del 80% de los venezolanos queremos cambiar al gobierno. Entonces, si se produce una avalancha de votos, por más tramposo que sea el gobierno, que lo es, no va a poder contrarrestar la expresión colectiva, masiva, contundente de votos en un escenario que es eficaz, porque desde luego en las encuestas se manifiesta la mayoría opositora, pero lo importante es ganar la Asamblea y preparar el camino para un nuevo gobierno lo más pronto posible y lo menos traumáticamente posible. Fíjese, hablando de estas encuestas, Dataanálisis dice que el 62% de la población no apoya ni a Juan Guaidó ni a Nicolás Maduro, esto según Dataanálisis, y rechazan en 70% las sanciones como mecanismos para provocar cambios en el país. Estamos viendo, según este panorama, hay una población que ha tomado conciencia que el tema de las sanciones no es el mecanismo que implique un cambio en Venezuela, pero también hay un fuerte rechazo a la oposición de Nicolás Maduro, de Juan Guaidó. Es un escenario quizá favorable para la oposición, pero hoy por hoy se encuentran divididas. El tema de la participación, también las encuestas dicen que llega al 50-53%. Por eso es que yo apoyo con tanto entusiasmo un movimiento que se llama Unión y Progreso. Porque si algo necesita Venezuela es la unión. ¿Y cómo lograrla con otros sectores de la oposición? Y entonces hay que trabajar por la unión. Este movimiento está comprometido a trabajar por la unión de los venezolanos, no solamente de la oposición. Por cierto, que es bien importante que exista frente al gobierno una alternativa opositora, una alternativa democrática, integrada por todos los venezolanos que queremos el cambio, unidad en la oposición, pero unidad nacional también. Rosa, tenemos 20 años perdidos en una peleadera absolutamente inútil que ha contribuido a arruinar al país. Ya basta de pleito. Vamos a trabajar todos juntos para reanimar la economía, para que haya empleo, para que haya bienestar, para que los servicios públicos funcionen. El país tiene futuro, Venezuela tiene mucho futuro. Somos nosotros los venezolanos los que tenemos que resolver el problema, porque una cosa desafortunada que ocurrió es que mucha gente dijo, no, esto lo arregla Trump. No, esto no lo va a arreglar Trump, esto lo tenemos que arreglar nosotros los venezolanos, ganando las elecciones cada vez que haya elecciones. Aunque el gobierno sea tramposo, si todos votamos, derrotamos al gobierno y construimos una Venezuela más feliz y más unida. Ya para finalizar brevemente, desde su olfato político, su experiencia, su trayectoria, ¿cómo ve que va a finalizar e iniciar este año 2021 en materia política? ¿Qué se avecina, según lo que ha venido estudiando también desde su centro de formación? Yo no sé si ustedes recuerdan que el difunto presidente Chávez decía que el año 21 Venezuela iba a ser una superpotencia mundial, que íbamos a tener recursos
eléctricos maravillosos, que íbamos a estar muy bien. Bueno, pues no, estamos muy mal. Hay que cambiar, y hay que cambiar por una ruta pacífica, democrática, civilizada, inteligente, fraterna. El Papa Francisco nos acaba de producir una encíclica maravillosa que dice Fratelli Tutti, hermanos todos, somos hermanos, los venezolanos somos todos hormigas de una misma cueva, como decía Andrés Eloy Blanco. Pues si somos hermanos, vamos a trabajar como hermanos para dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país más bonito, un país en armonía, con desarrollo, con bienestar, con progreso para todos. Por eso me encanta la tarjeta de Unión y Muchas Progreso, gracias, señor verde Eduardo. y naranja con una U en el medio. Muchas gracias por estar Gracias, con Rosa. nosotros en este punto de encuentro informativo. Agradecemos todas las opiniones y sus Y de puntos nuevo, de vista feliz puestos aquí cumpleaños. sobre la mesa. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa. Recuerden ustedes, etiqueta primera página. Al regreso, más invitados. No se aparten.